cómo surgió el universo, ¿está bien? Y una de las cosas que me gusta mostrarles cuando arranco con este tema es contarles sobre Carl Sagan, en donde él creó la idea sobre el calendario cósmico. Carl Sagan es un comunicador de las ciencias como lo es hoy en día Neil deGrasse Tyson, que capaz que lo vieron más en Nat Geo o en otros documentales. Justamente lo que propone Carl Sagan es que nosotros podemos reducir para comprender mejor la historia del universo, que implica millones y millones de años, a un año, para que dimensionemos lo lejano o más cercano que ocurrió en determinados eventos. Entonces, arranquemos. ¿Qué es lo que dice él? Justamente, él propone que un año, o sea, la escala de un año implica 15.000 millones de años. Perdón. De un mes implica 1.250 millones de años. Un día implica 40 millones de años. Una hora 18, un segundo 500 años y una décima de segundo implica 50 años. Justamente el calendario cósmico está resumido en lo que ven en esta imagen, en donde en enero, que dice January, sería justamente cuando ocurre el Big Bang. Les voy a dejar también en la descripción, abajo del video, un video en donde muestra bien explicado por el mismo Carl Sagan el calendario cósmico. Pues lo importante es justamente tener en cuenta determinados eventos para que lo podamos dimensionar bien. Justamente en enero, Carl Sagan dice que el 1 de enero ocurre el Big Bang, que es esta gran explosión a partir de una partícula súper pequeña. A partir de esta partícula pequeña, muy densa, cuando explota y ocurre el Big Bang, empieza a esparcir materia y así formando el universo. Justamente lo que dice, y que les voy a dejar otro video que lo explica muy bien acá abajo en la parte de la descripción del video, es que arranca acá en este momento lo que es la definición de espacio y tiempo. Antes justamente del Big Bang no había ni espacio ni tiempo, estaba vacío. Entonces a medida que se expande esta onda del Big Bang, va ocupando un espacio y va generando un determinado tiempo. Bien, después, en mayo, lo que se forma es la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, donde se encuentra justamente el Sistema Solar. Que el Sistema Solar se forma recién en septiembre, ¿sí? Justamente ahí lo que muestra el GIF es donde en la Vía Láctea estaría ubicado el Sol, que es una estrella de nuestro Sistema Solar. El sistema solar se forma específicamente el 9 de septiembre. De vuelta, esto hablando del calendario cósmico postulado por Carl Sagan, en donde uno de los planetas que se van a formar posteriormente, el 14 de septiembre, justamente es el planeta Tierra. El planeta Tierra, como se podrán imaginar, no era exactamente igual a como lo es hoy en día. Tenía determinadas características que es lo que nosotros vamos a llamar tierra primitiva. Esta tierra primitiva, una de las grandes características que tenía, era que tenía altas temperaturas, 1500 grados Celsius. Además, tenía lo que llamamos gases tóxicos que formaban la atmósfera primitiva, como el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el amoníaco, el metano y agua. Ahora, haciendo una pausa, el agua, si estamos a temperaturas de 1500 grados Celsius, ¿en qué estado estaría? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Gaseoso, ¿verdad? Porque ya 1500 grados supera ampliamente la temperatura de ebullición del agua. Entonces, justamente encontramos también en la atmósfera primitiva vapor de agua. Otra de las cosas características de esta tierra primitiva es que no había oxígeno. No había oxígeno, que es tan importante para nosotros para el momento de respirar. Entonces fíjense, no había agua en estado líquido, no había oxígeno, había altas temperaturas.
¿Era factible que nosotros podamos vivir en ese ambiente? No, justamente era casi inhabitable en ese momento. Al inicio de la Tierra no existía ningún tipo de ser viviente. También había mucho vulcanismo, muchas erupciones volcánicas, que eso permitía mayor formación de rocas a posterior. Y teníamos lo que era gran cantidad de radiación, tanto a partir de tormentas eléctricas como a partir de los rayos del sol. Pensemos una cosa, el oxígeno, la molécula de oxígeno es O2, ¿está bien? Y lo que nosotros llamamos hoy en día capa de ozono es O3. Claramente, si no había oxígeno, tampoco había capa de ozono formado por O3, o sea, por el ozono mismo. Entonces, no había capa de ozono tampoco en ese momento. ¿Eso qué permitía? Que hubiera mayor entrada de los rayos provenientes del Sol. Entonces teníamos todas estas condiciones en esta Tierra primitiva que se formó, como habíamos dicho antes, en el mes de septiembre. Ahora bien, en octubre y en noviembre, eso lo vamos a pasar un poco más rápido para que tengan una noción nomás. El 2 de octubre, o sea, de septiembre, el 14 de septiembre hasta el 2 de octubre, recién el 2 de octubre surgió la vida en la Tierra. La vida primitiva, no es que surgió en los humanos, la vida primitiva en la Tierra. El 9 de octubre es cuando se encuentra registro de estos primeros seres vivientes en forma de fósiles. O sea, lo que hoy en día tenemos fósiles que corresponden a ese 9 de octubre del calendario cósmico. El 1 de noviembre se desarrolla el sexo. El 12 de diciembre se encuentra la planta fósil de las primeras plantas fotosintéticas. ¿Sí? O sea, de vuelta se registró en el registro fósil una planta que corresponde al 12 de noviembre. En diciembre se empieza a desarrollar la atmósfera con oxígeno. Fíjense que en noviembre tenemos desarrollo de plantas fotosintéticas y que eso, que igual lo vamos a ver a continuación, y que eso permitió que empezara a aparecer el oxígeno en la Tierra, ¿sí? La aparición de oxígeno en la Tierra permite muchas cosas, una de las cuales es el desarrollo de más cantidad de animales, por ejemplo, el surgimiento de los primeros invertebrados. También surgen posteriormente los primeros peces y los vertebrados. Otra cosa que pasa en diciembre es que aparecen los anfibios, aparecen los árboles y reptiles, y el 24 de diciembre es cuando aparecen los dinosaurios que van a permanecer en la Tierra 160 millones de años. ¿Vamos bien hasta acá? El 26 de diciembre aparecen los primeros mamíferos, o sea, seguían conviviendo estos dinosaurios con estos primeros mamíferos. El 27 de diciembre aparecen las primeras aves, y las primeras flores. El 28 de diciembre es cuando ocurre la extinción masiva de los dinosaurios. Justamente 160 millones de años después a su aparición. Y el 29 de diciembre aparecen los primeros primates. El 30 de diciembre, ya casi llegando a fin de año, ocurre la evolución del cerebro, teniendo una expansión de la caja craneana, además del cerebro en sí, apareciendo lo que son el cerebro de tipo homínido. Después, el 31 de diciembre, o sea, el último día del año del calendario cósmico, es donde ocurre la mayor cantidad de sucesos respecto al ser humano. Por ejemplo, a las 13:30 del 31 de diciembre aparecen los antepasados entre los simios y los hombres. Después, a las 22:30, aparecen los antepasados a los primeros seres humanos.
El 24 de diciembre, o sea, el último minuto del 31 de diciembre, es donde empieza la cultura moderna del ser humano en sí. O sea, los sucesos que estamos viviendo en este momento, tanto el coronavirus como todo lo que estamos viendo en este momento, ocurre en el último minuto del último día del calendario cósmico, el 31 de diciembre. Justamente vamos a ver que entonces toda la historia que estamos viviendo actualmente se puede reducir a los últimos segundos del último día del 31 de diciembre del calendario cósmico. Parece muy loco porque uno dice, estamos en el 2020, pasaron 2000 años y pasó un montón de historia antes, y todo eso, toda la historia que ustedes vean, se reduce en el último minuto del 31 de diciembre del calendario cósmico. Una pregunta que les podría haber surgido es cómo ocurrieron o cómo se formaron las primeras formas de vida. Y no es una pregunta que solamente a ustedes se les ocurrió, sino a muchísimos de científicos y filósofos que se pusieron a pensar cómo podría haber ocurrido que se forme la primera forma de vida. Bueno, justamente una de las primeras personas que se puso a pensar esto es el filósofo Aristóteles en la antigua Grecia. Él había postulado que los seres vivos surgían en forma espontánea, por la teoría que él llamó la teoría de la generación espontánea. ¿Qué decía esta teoría? Justamente decía que a partir de materia sin vida, por ejemplo una roca, más lo que llamamos un principio vital, vamos a obtener lo que es una materia con vida. Justamente sus ojitos simulan esto de vida, ¿sí? Empezar a tener esta roca a partir de este principio vital, vida, ¿sí? Parece algo súper loco a lo que hoy en día uno sabe que a partir de una roca, la roca es roca y no va a tener ningún tipo de vida. Pero para ese momento parecía muy lógico. Una de las personas que apoyaban esta teoría era Van Helmont, que justamente Van Helmont decía, bueno, si yo pongo ropa y lo junto con granos de trigo, después de 21 días va a aparecer un ratón. O sea, surge espontáneamente a partir de ropa y granos de trigo un ratón. Justamente acá les puse lo que él decía. Basta colocar ropa sucia en un tonel que contenga además unos pocos granos de trigo y al cabo de 21 días aparecerán ratones. Si nos ponemos a pensar, ¿de dónde habrá sacado esa idea? De la propia experimentación, pero no porque hayan surgido ratones, sino que si yo pongo ropa, la dejo 21 días y pongo comida, obviamente van a aparecer ratones, pero que vienen de afuera, no que se generan espontáneamente en ese tonel. Pero bueno, en ese momento era una idea que parecía tener mucho razonamiento y por experiencia se demostraba eso. Fíjense, de antigua Grecia pasamos al siglo XVII, o sea, cuánto estuvo presente esa teoría de la generación espontánea. ¿Hasta cuándo duró esa teoría o qué hizo que se desestimara esa teoría? Eso fue justamente Francisco Redi, en donde él hizo un experimento. Él colocó 3 frascos, 3 vasos, en donde uno puso un pedazo de carne sin tapar, en otro lo tapó con un corcho o con un tapón y otro le puso una gasa o una telita. Dejó un par de días y él observó que aunque no tenía ningún tipo de tapa, estaban las moscas y las larvas junto a la carne. En el que tenía la gasa había moscas y larvas arriba de la tela y en el tapón no había absolutamente nada. ¿Por qué este experimento tan sencillo refutó la teoría de la generación espontánea? Paréntesis, refutar significa que
desestimó la teoría de la generación espontánea, que le dijo que esa teoría no era cierta. ¿Por qué dice este experimento demuestra que esa teoría no era cierta? ¿Qué habría esperado Aristóteles o Van Helmont de este experimento? Habría esperado que en los 3 frascos aparezcan mosquitas, justamente por la generación espontánea. ¿Por qué? Porque era una generación espontánea a partir de materia inerte, de materia sin vida, de materia en descomposición, es que surgía, pero a partir de este principio vital, la vida. ¿Está bien? Entonces, tanto Van Helmont como Aristóteles habría esperado que a partir de carne que se esté descomponiendo, surgiera la vida de, por ejemplo, moscas. ¿Está bien? Si hay dudas, también las vamos a tratar todas por la página principal de la materia. Bueno, continuamos. Otra teoría, aparte de la generación espontánea, que fue refutada, que fue desestimada, es la que dio Arrhenius en 1908, en donde hablaba de la teoría de las panspermias. Él que decía que a partir de meteoritos que impactaban en la Tierra, estos meteoritos transportaban lo que eran semillas con vida, semillas germinativas o algún tipo de organismo que procedía de otro lugar. ¿Sí? Entonces, justamente decía que estos meteoritos, estas rocas que tenían organismos en ellos, al impactar en la Tierra, generaba que estos organismos se empiecen a desarrollar en la Tierra. Esta teoría también tuvo 2 grandes cosas que hicieron refutar esta teoría. La primera era que decían, bueno, no me estás contestando igual cómo surgió la vida de donde procedía ese meteorito, de ese planeta o de donde sea, no me estás contestando cómo surgió la vida en esa roca de meteorito. Y la segunda era que con la velocidad y la temperatura que viajan los meteoritos, ¿cómo puede ser que algún organismo tenga vida en todo ese trayecto y no muera en el camino? Entonces esas 2 cosas son las que refutaron también la teoría de las panspermias. Hoy en día tenemos lo que es de parte de la religión, lo que es la teoría creacionista, que habla que los seres vivos surgen a partir de un creador, ¿sí? un Dios creador, en donde justamente va a crear a cada ser vivo que habita en la Tierra. Y por último, lo que vamos a tener es la teoría quimiosintética, que es la actual, en la que habla que justamente lo que ocurrió es una evolución química de la Tierra. ¿Está bien? Que ahora la vamos a ver a continuación. Pero antes de seguir, quería ya dejarles la tarea, que sería la actividad 7 de la página 61, y que busquen el experimento de Pasteur y los frascos de cuellos de cisne. Y que ustedes digan en sus carpetas qué demostró dicho experimento y qué teoría refuta. ¿Sí? ¿Cuál de las teorías que estuvimos viendo ahora refuta ese experimento? Esa sería la tarea para la primera clase. ¿Sí? Pero continuemos un poco y hacemos lo que es el inicio de la siguiente clase. Entonces, la teoría quimiosintética es la teoría científica validada actualmente. ¿Qué dice esa teoría? Fue creada por Oparin y Haldane, por el biólogo y bioquímico, en donde retoman el concepto de la Tierra primitiva, las condiciones que estaban en ese momento, que habíamos dicho, 1500 grados Celsius, que había gases tóxicos, que no había oxígeno, que había volcanismo, que había gran cantidad de radiación. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que dice esa teoría? Según Oparin y Haldane, a partir de la radiación de los rayos UV
y de los rayos de las tormentas eléctricas, las moléculas que componían los gases de la atmósfera primitiva se empezaron a combinar, ¿sí? Formando lo que llamamos moléculas complejas. Habíamos hablado que había vapor de agua, ¿sí? Que había grandes temperaturas, pero en un momento las temperaturas de la Tierra comenzaron a bajar. Cuando las temperaturas de la Tierra comienzan a bajar, hace que el agua que estaba en estado gaseoso pase a estado líquido y llueva. Entonces estas moléculas complejas más el agua de las lluvias forman lo que llamamos caldo primitivo. ¿Está bien? Por igual, estas grandes temperaturas y esta gran radiación que había en ese momento hizo que estas moléculas complejas se unieran formando macromoléculas. Paréntesis para que se lo anoten en el cuaderno o en la carpeta. Un ejemplo de macromolécula es un hidrato de carbono, por ejemplo, formado por monosacáridos como la glucosa, o proteínas formadas por aminoácidos. Eso se lo anotan. Son dos ejemplos de macromoléculas. ¿Está bien? Hidratos de carbono, monosacáridos, glucosa, proteínas, aminoácidos, y que vamos a ver en la siguiente diapo por qué lo resalto tanto. ¿Está bien? Y según Oparin y Haldane, estas macromoléculas luego se unen formando estructuras llamadas coacervados. Según Oparin y Haldane, que coacervados son estructuras que no son células, pero que se cree que a partir de ellas surgieron las células primitivas. Pero bueno, vamos paso a paso. Unión de macromoléculas, según Oparin y Haldane, forma coacervados. ¿Está bien? Bien. Esta es una imagen que dice justamente esto que les acabo de decir, que a partir de los coacervados, que no son células, justamente surgen evolutivamente después las células primitivas. Hay un experimento que validó dicha hipótesis, a partir de que había muchas peleas en ese momento, de científicos que decían que esa teoría no tenía sentido, de científicos que decían que sí. El experimento de Miller y Urey validó justamente la hipótesis. ¿Cuál es el experimento de Miller y Urey? También en la descripción les voy a dejar un videito, pero les va a decir algo muy similar a lo que les estoy diciendo yo. El experimento de Miller y Urey estaba compuesto por un balón con agua hirviendo que hacía que el agua líquida pase todo gaseoso y que ese vapor de agua circule. Un lugar por donde se inyectan los gases que habíamos mencionado, metano, sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono, todos los que había nombrado antes, y que también circularan por los tubos. Luego, esos gases se encontraban en otro balón donde se insertaban electrodos, ¿sí? A continuación de eso, había un tubo refrigerante que bajaba la temperatura de ese vapor, simulando ¿qué cosa? Entonces empieza a gotear agua, ¿sí? O sustancias. Y después tenemos un tubo colector que va colectando justamente todo lo que se va obteniendo de esa circulación. Esto se estuvo circulando varios días hasta tener una gran cantidad de líquido en el recipiente colector, y lo que se encontró eran justamente aminoácidos y otras moléculas. ¿Qué eran los aminoácidos? Eran los que componían a las proteínas, que eran macromoléculas. O sea, encontraron en sí macromoléculas. ¿Cuál sería el paso a posterior? Los coacervados, o eso se supone. La teoría esta se pudo comprobar hasta este momento, hasta la obtención de macromoléculas. Paso importantísimo, porque quiere decir que todo lo que es la teoría de Oparin y Haldane es prácticamente comprobable con este sencillo experimento. Bueno,
como les había dicho antes, no se pudo demostrar la existencia de lo que llamamos coacervados. Está casi asegurado, pero no lo podemos demostrar. Entonces está lo que llamamos protobiontes, que son esto anterior a la célula. Proto viene de anterior y bionte viene de vida, o sea, anterior a la vida, o sea, anterior a la célula. Que tenemos tres cosas que surgieron como ideas de estos protobiontes. Uno de los coacervados, en donde Oparin y Haldane decían que estaban formados por una membrana lipoproteica. O sea, lipo viene de lípido, proteica viene de proteína. Entonces, según Oparin y Haldane, decía que los protobiontes tenían que ser coacervados. Justamente ahí estamos viendo esta estructura que tenía que tener hidratos de carbono en el interior, que tenía que haber una membrana lipoproteica. ¿Está bien? Después otra idea que surgieron por otros científicos es que los protobiontes, estas estructuras anteriores a las células, eran lo que llamaban colpoides, en donde los colpoides estaban formados por una membrana únicamente de lípidos. ¿Está bien? Y después teníamos las microesferas proteinoides, que es otra estructura pensada por los científicos que decía que tenían que ser de membranas con proteínas, no con lípidos, solamente proteínas. Bien, fíjense que todos tienen algo en común que los describe, que necesitan una estructura llamada membrana. La membrana es súper importante, que la vamos a ver bien cuando veamos células, porque delimita lo que es adentro y lo que es afuera. Entonces, justamente, la membrana le da independencia y organización a la estructura que estemos hablando. Sea el colpoide, sean las microesferas proteinoides, sean los coacervados, permite que se independice de la afuera y que se organice adentro. La estructura de la membrana está ahí en una foto, pero vamos a ver bien cuando veamos células. Pero lo importante es que la estructura de los coacervados, la membrana era muy primitiva y que la de las células actuales es mucho más compleja. ¿Está bien? Pero vamos a ver bien cuando veamos células. Lo importante es esto, que le da independencia y organización. Y esa independencia y organización permite lo que nosotros vamos a llamar, cuando veamos bien el tema, es la permeabilidad selectiva. O sea, esta estructura, esta membrana, permite que haya una permeabilidad selectiva, que haya cosas que puedan entrar al interior de la estructura y cosas que no puedan entrar. ¿Está bien? Eso es lo que se llama permeabilidad selectiva. Cosas que sí pueden entrar y cosas que no pueden entrar. Bueno, el cómo era, ya les digo, lo vamos a ver bien cuando veamos células. Ahora, ya cuando estamos hablando, esto sería más de la segunda parte, ¿está bien? Ya tenemos lo que es esta célula primitiva, que esta célula primitiva o el antepasado común universal a todas las células se lo llamó en inglés LUCA, The Last Universal Common Ancestor, no me acuerdo. Pero justamente viene de antepasado común universal. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, los científicos se postularon que LUCA tenía que tener un tipo de nutrición específica. ¿Cuál era el tipo de nutrición de LUCA? Para eso los científicos ven lo que es actual y dicen, bueno, hoy en día existen organismos que son, teniendo en cuenta la atmósfera primitiva que no tenía oxígeno y tenía los gases que ya hemos hablado, hoy en día tenemos organismos que son aerobios y anaerobios. Aerobios, recordando un poco del primer año, son justamente organismos que dependen del oxígeno. ¿Está bien? Organismos que dependen del oxígeno.
Y anaerobios son organismos que no dependen del oxígeno. Anaerobios, organismos que no dependen del oxígeno. Si yo tenía una atmósfera primitiva que no tenía oxígeno, ¿qué tipo de nutrición podía tener? ¿Dependiente del oxígeno o independiente del oxígeno? Independiente del oxígeno. Entonces, el tipo de respiración que tenía Luca era justamente de tipo anaerobio. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ahora, siempre vamos de menor complejidad evolutivamente hablando, vamos de menor complejidad a mayor complejidad. ¿Está bien? Y también, hablando de nutrición de Luca, podríamos tener dos tipos viendo lo que organismos actuales. Los que no fabrican su propio alimento, que son heterótrofos, y los que fabrican su propio alimento, los autótrofos. Ahora yo les digo una pista. Los organismos que son autótrofos tienen una maquinaria extra a los que son heterótrofos. O sea, tienen algo, que lo vamos a ver bien cuando veamos células, que le permite fabricar su propio alimento. Entonces, ¿cuál es más complejo? ¿El heterótrofo o el autótrofo? El que es más complejo justamente es el autótrofo. Entonces, si siempre vamos de menor complejidad a mayor complejidad, el que es menos complejo es el heterótrofo, que ese era el tipo de nutrición que tenía Luca. Es decir, Luca era heterótrofo anaerobio, que es lo que hoy en día llamamos organismos fermentadores. ¿Está bien? Un ejemplo de organismo fermentador es la levadura, ¿sí? Como tarea para esta segunda parte que no la escribí, es que busquen qué es una levadura y en qué se usa en la cotidianidad este organismo, ¿sí? Tarea, ya se lo anotan. Una de las cosas que hacen los fermentadores es que fermentan. ¿Y qué es fermentar? Es que a partir de glucosa, una macromolécula, obtienen energía. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, a partir de glucosa, los organismos fermentadores, como la levadura, obtienen energía. Bien. Después vamos a ver que de estos heterótrofos anaerobios tuvo que haber evolución en las formas de nutrición de los organismos. Y que justamente se postula que hubo una convivencia entre heterótrofos anaerobios y autótrofos quimiosintéticos, que obtienen energía. Autótrofos quimiosintéticos es que obtienen energía a partir de la ruptura de enlaces químicos. Por eso la parte de quimiosintéticos. Quimio viene de química, de enlace químico. Entonces lo que hacen los autótrofos quimiosintéticos es romper un enlace químico y a partir de ahí obtener energía. Esta es una teoría que se llamó hipótesis autotrófica, o sea que tuvo que haber una convivencia entre ambos tipos de nutrición, que aunque al principio Luca era heterótrofo anaeróbico, en algún momento tuvo que convivir con autótrofos quimiosintéticos. Bueno, otra cosa que ocurrió luego es que surgieron organismos capaces de captar la energía proveniente del sol y justamente es lo que se llamó autótrofos fotosintéticos, es decir, que a partir de los rayos que vienen del sol, ellos obtienen energía para hacer sus funciones vitales, de reproducirse, seguir alimentándose, crecer, a partir de la energía que viene del sol. Es lo que se llama autótrofos fotosintéticos. Algo importante, very importante,
es que a partir de esta forma de nutrición de autótrofos fotosintéticos, si ustedes quizás recuerdan del año pasado, del primero o de la primaria, la fotosíntesis es un proceso que genera la liberación de oxígeno. Después recuerden el calendario cósmico cuándo fue eso. ¿Qué permitió la aparición de oxígeno, si se acuerdan del calendario cósmico? Justamente la aparición del oxígeno, del O2, va a permitir dos cosas. Una es que surjan seres vivos aeróbicos, es decir, dependientes de oxígeno. Y otra es la síntesis de ozono. Es decir, la síntesis de ozono va a permitir la formación de la capa de ozono. Entonces, justamente en lo que son los seres vivos aeróbicos, aumenta la variedad de organismos y hace que haya una mayor colonización de ambientes. No solamente tienen que estar en el agua, sino van a haber organismos que empiezan a aparecer en la Tierra. Y además, la síntesis de ozono permite que al tener capa de ozono evite los rayos UV, o sea, evita que más cantidad de rayos ingresen a la Tierra, bajando aún más la temperatura de la Tierra. Bueno, tarea, una la que hemos visto, que de esta segunda parte, anoten qué son las levaduras y en dónde se usan, ¿sí? Y de tarea hacer en las actividades 1, 2, 3 y 6 de la página 60 y 61. Otra tarea es por qué se dice que el experimento de Miller y Urey, recrea las condiciones de la Tierra primitiva. O sea, la idea es que, como dice ahí, hagan un cuadro comparativo en donde comparen la estructura del experimento con la condición de la Tierra primitiva. Por si no me entendieron, la idea sería que hagan algo así. Digan, experimento de Miller y Urey, matraz con agua hirviendo, vapor de agua, inyección de gases, electrodos, refrigerantes, moléculas orgánicas sin colector. ¿Qué cosas recrean de esta Tierra primitiva y de lo que es la teoría quimiosintética? Bueno, y eso sería todo por esta semana. Bastantes cosas vieron, yo les voy a escanear en la parte teórica del libro que necesitan y las actividades, ¿sí? Para los que lo tienen sería las páginas que les voy a poner en la plataforma. ¿Está bien? Bueno, cualquier duda, todo por la plataforma, no por mensaje privado como hablamos en el video número 1. Bueno, les mando un besito y seguir estudiando en casa.